Todos tuvieron su momento en este partido, y era necesario que así fuera, porque todos recordaban perfectamente lo que sucedió después del juego 2. La imagen del equipo, cuando Jimmy Butler cayó lesionado, quedó marcada en sus mentes. Sabían que al entrar hoy en la cancha, esa posibilidad seguía latente, y cada uno de ellos decidió no retroceder, decidió responder al desafío con todo el corazón, pero ninguno lo hizo de forma más brillante que, puesto, el número 30. Esta actuación hace que sea increíblemente difícil para los Rockets pensar en una remontada en esta serie. Evan, sinceramente, esta fue una de las mejores exhibiciones que hemos visto de este equipo de los Golden State Warriors en mucho tiempo. Quizá la mejor, y lo lograron sin Jimmy Butler. Desde que Jimmy llegó al equipo, casi no habían tenido que jugar sin él. De hecho, esta fue apenas la segunda vez que se ausentó como miembro de los Warriors, y aún así, ellos encontraron la forma de triunfar. 104-93 fue el marcador final, pero esos números no cuentan toda la historia. Fue una victoria forjada en el coraje, guiada magistralmente por Stephen Curry y sostenida en defensa por Draymond Green. La contribución de Gary Payton II y Buddy Hield también fue enorme. Mires donde mires en este plantel, cada jugador dejó su huella en este juego. Esta fue una victoria de plantel completo, comandada por la grandeza innegable de Stephen Curry, una actuación impresionante en el momento donde más la necesitaban, sin su estrella principal. Y aunque podríamos decir que no era una victoria absolutamente obligatoria, porque después de la baja de Butler y la posibilidad de su regreso para el juego 4, la presión no era insoportable. La realidad es que este triunfo cambia todo. De alguna forma, este golpe prácticamente entierra las esperanzas de los Rockets en esta serie. Así de grande, así de determinante fue lo que hicieron hoy los Warriors. Sí, era un partido que querías ganar, claro, pero ellos lo convirtieron en algo mucho más, en una declaración de poder, de resiliencia y de identidad. Enfrentándose a una de las mejores defensas de toda la NBA, cerraron el juego con un espectacular último cuarto de 35 puntos. Fue un triunfo colectivo, pero nadie brilló más que Curry, quien anotó 21 puntos en la segunda mitad, con casi 10 de ellos en un último cuarto donde simplemente dominó. Y no podemos dejar de mencionar a Gary Payton II, quien inesperadamente explotó con 11 puntos solo en el cuarto periodo, incluyendo una racha personal de 9 puntos consecutivos que levantó a toda la arena. Su energía fue contagiosa, su impacto fue real. Cada jugador, cuando llegó el momento, hizo la jugada necesaria, y esa ha sido, desde siempre, la marca registrada de los mejores Warriors en sus históricas carreras de playoff, la capacidad de cada uno de elevarse cuando el equipo más necesita, incluso en temporadas donde no lograron levantar el trofeo. Esa mentalidad siempre estuvo presente. Por eso, este triunfo es tan especial, porque más allá de las estadísticas, fue una victoria que necesitó de todo. Cada uno vivió su momento, y cada uno lo aprovechó. Todos sabían lo que se jugaba después de ver a Jimmy caer en el juego 2. Todos sabían que esa sombra podía volver. Y aún así, enfrentaron el desafío. Y si alguien personificó esa valentía, fue el eterno número 30. Stephen Curry fue sencillamente sensacional. 36 puntos que encendieron el espíritu de toda una franquicia que se niega a rendirse. Pero no fue solo la anotación. Stephen Curry también capturó 7 rebotes, repartió 9 asistencias y, aunque tuvo un par de pérdidas de balón al inicio del partido, cuidó muy bien la posesión en general, terminando con apenas esas 2 pérdidas. Fue absolutamente increíble en esta noche y lo hizo jugando 41 minutos, sin dar señales reales de estar cansado o agotado. Esa es simplemente la grandeza de Steph Curry, expuesta en su máxima expresión. Y lo que hizo Draymond Green en defensa contra Alperen Sengun fue sencillamente milagroso. En el otro extremo de la cancha, Gary Payton II se convirtió en una chispa incontrolable, anotando 16 puntos en total, con 11 de ellos solamente en el último cuarto. Hubo un momento donde Payton encadenó 4 canastas consecutivas para los Warriors, encendiendo la remontada. Buddy Hield también respondió al llamado, sumando 17 puntos y conectando 5 triples, incluyendo uno crucial, justo cuando Curry se fue a descansar al final del tercer cuarto, devolviendo a Golden State a solo 2 puntos de diferencia. Aunque Quinton Post no tuvo su mejor noche ofensiva,
Capturó 12 rebotes valiosísimos, 3 de ellos ofensivos, que terminaron siendo clave para que Curry y Hield clavaran triples vital. ¡Qué actuación la de los Warriors! Finalmente, superaron la barrera de los 100 puntos por primera vez en esta serie contra Houston, ganando 104-93. Y aunque podríamos decir que este partido era más vital para los Rockets que para Golden State, creo firmemente que los Warriors tenían marcado este duelo como un momento en el que no podían fallar. Sabían que si no ponían la serie 2-1 a su favor, se meterían en serios problemas. Estar abajo 2-1 habría sido un escenario muy riesgoso, incluso considerando un eventual regreso de Jimmy Butler. Y cuando pensamos en todas las actuaciones memorables de Steph Curry en postemporada, que no son pocas, esta noche evoca recuerdos de una muy especial, el Juego 6 de 2019 contra estos mismos Rockets, cuando Kevin Durant cayó lesionado con un tirón en la pantorrilla. Aquella vez, Curry cargó con todo el peso del equipo, aún teniendo a Klay Thompson, a un Draymond Green más joven, a un André Iguodala aún en forma. Era una versión más poderosa de los Warriors, sí, pero la esencia fue la misma. Steph liderando contra viento y marea. Hoy, 6 años después, contra la misma franquicia, Curry volvió a firmar una actuación de leyenda. Aunque esta vez no fue para eliminarlos, su actuación hace que resulte tremendamente difícil imaginar una remontada de Houston en esta serie. Lo que hizo esta noche fue simplemente sensacional. A los 37 años de edad, firmó su 23º partido de postemporada, anotando al menos 35 puntos. Increíble. Y todo en medio de una serie donde está siendo agarrado, golpeado, acosado físicamente en cada posesión. Aún así, se mantuvo agresivo, atacó la pintura, terminó jugadas cerca del aro, superando a los grandes rivales, usando la tabla, llevándose a Jabari Smith Jr. como si fuera un boliche humano antes de celebrar a su estilo, con ese gesto de bola de demolición que enloqueció a toda la arena. Curry no se escondió tras la línea de 3. Cuando no era su noche desde lejos, eligió el contacto, eligió el castigo, y aún así fue 7 de 10 en tiros de 2 puntos. Respondió como un guerrero. Anotar 36 puntos en un partido donde no contaba con su Robin, con su escudero, contra una defensa tan física como la de los Rockets, fue simplemente legendario. Y la verdad es que los Warriors necesitaron cada uno de esos puntos, porque el partido, al principio, fue un auténtico desastre. La ofensiva de Golden State estaba completamente atascada en el barro. Hubo un tramo entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo, donde jugaron 8 minutos y 40 segundos de básquetbol con solo una canasta de campo convertida. 8 minutos y 40 segundos sufriendo en ataque, pero resistieron, se mantuvieron de pie, y gracias a Curry, y gracias a esos momentos de coraje de todo el equipo, encontraron el camino de regreso en una de esas victorias que definen la historia de una temporada. La actuación de Stephen Curry esta noche fue un regreso a sus días más legendarios. Los Warriors llevaban apenas 22 puntos con 6 minutos restantes en la primera mitad. 22 miserables puntos, mientras el reloj marcaba el tramo final del segundo cuarto. Steph, en ese momento, apenas sumaba 2 puntos, con una línea de tiro de 1 de 5 desde el campo. Pero entonces, como si hubiera sentido el peso del momento, como si algo dentro de él dijera basta, Curry cambió el chip. Se notó en su mirada, en su lenguaje corporal. Decidió que era hora de ser agresivo, de cazar sus tiros, de atacar el aro, de buscar los triples, de ir a la línea de tiros libres. Se hizo dueño del juego. En esos últimos 6 minutos del segundo cuarto, anotó 13 puntos, liderando una carrera de 24-14 para los Warriors, transformando lo que era una desventaja de 13 puntos en apenas 3 al llegar al descanso. Cerraron la mitad con una racha de 9-0, donde también hubo canastas claves de Buddy Hield y una jugada de 3 puntos de Draymond Green, pero sin duda fue Curry quien cargó con todo el peso. Y eso que, siendo sinceros, la primera mitad fue fea, muy fea. Los Warriors no encontraban la manera de anotar, y el simple hecho de que, tras estar estancados en 22 puntos con 6 minutos por jugarse en el segundo cuarto, terminaran el partido con 104, dice mucho no solo de su talento,
sino de su resiliencia. Y no es que enfrenten a cualquier defensa. La de Houston es una defensa legítimamente buena. Sin embargo, los Warriors ejecutaron su ofensiva de manera casi perfecta desde el final del segundo cuarto, pasando por partes del tercero y todo el último periodo. La forma en la que corrigieron sus problemas ofensivos iniciales fue impresionante, algo digno de ser recordado. Pero no podemos olvidar lo que hicieron en defensa, porque a pesar de toda esa sequía ofensiva, los Warriors solo estaban perdiendo por 13 puntos. Eso no sucede si no estás defendiendo con todo. Es cierto que los Rockets no son una potencia ofensiva, pero por primera vez en esta serie, Alperen Sengun pareció mortal, pareció vulnerable, y gran parte de ese mérito es de Draymond Green, que lo defendió de manera magistral, sobre todo en la primera mitad, donde lo limitó a 2 de 8 en tiros de campo. Sengun trató de activarse en el tercer cuarto, pero luego fue contenido nuevamente, terminando apenas 1 de 5 en el último periodo. El trabajo de Draymond fue espectacular, y no es casualidad que, justo cuando Sengun luce controlable por primera vez, los Warriors consigan esta victoria tan vital. Sengun terminó con 15.7 de 18 en tiros de campo y 11 rebotes, sí, pero jamás pudo dominar como lo había hecho en partidos anteriores. Además, los Warriors fueron mucho más competitivos en el rebote que en cualquier otro momento de esta serie. Aunque fueron superados 51-45 en rebotes total y 15-10 en rebotes ofensivos, la diferencia estuvo en los momentos clave. Y aquí es donde entra Quinton Post, quien agarró 3 rebotes ofensivos fundamental. 2 de ellos directamente se tradujeron en triples de Curry y de Hill. Fue precisamente en las segundas oportunidades donde Golden State encontró su ventaja, imponiéndose por segundo partido consecutivo en puntos generados tras rebotes ofensivos, algo que, honestamente, parecía impensable al inicio de esta serie. La defensa de los Warriors apagó completamente a los Rockets. La ventaja de Golden State en puntos de segunda oportunidad fue de 18-11, una diferencia enorme en un partido que terminaron ganando 104-93. Ganar por 11 puntos y tener 8 de esos puntos a partir de segundas oportunidades no fue exactamente el único factor decisivo, pero fue sin duda una parte gigantesca de la victoria. Y no puedo evitar pensar, Evan, en cómo los Warriors lograron este triunfo con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. La lesión de Jimmy Butler pesaba como una sombra sobre el ambiente. Muchos, casi todos, pensaban que Butler iba a jugar esta noche. Y luego, menos de una hora antes del inicio, llega la noticia: Jimmy no juega. Esa incertidumbre, esa sacudida, se reflejó en los primeros 18 minutos del partido. El ambiente dentro del Chase Center estaba cargado, tenso, casi asfixiante. Se sentía la ansiedad, la incomodidad, pero entonces Steph Curry decidió que no iban a caer, y una vez que Steph encendió el motor, todo el equipo lo siguió. Fue uno de esos momentos que solo puedes describir de una manera: ADN de campeón. Eso fue lo que vimos, el tipo de victoria que necesitas tener si realmente quieres llegar lejos en los playoffs. Y cuando digo ADN de campeón, me refiero directamente a Steph Curry y Draymond Green, porque, siendo honestos, los demás que aportaron esta noche, aunque hicieron un trabajo fenomenal, no han sido piezas centrales en las campañas históricas de título de Golden State. Kevon Looney entró y tuvo momentos importantes, defendió, luchó en los tableros, aportó un rebote ofensivo fundamental. Gary Payton II, por supuesto, también fue vital, y hay que recordar que fue una parte importante del equipo campeón de 2022. Pero este partido, esta noche, fue sobre apoyarse en la grandeza de tus estrellas, confiar en la experiencia acumulada de años de batalla. Y cuando los Warriors golpearon a los Rockets con esa combinación de talento puro, coraje y sabiduría competitiva, Houston simplemente no tuvo respuesta. Fueron barridos por una ola que lleva años formándose. La fuerza imparable de la dinastía de Golden State, aún viva, aún rugiendo en el momento en que más se necesita.